Se rió cuando le dije que me iría si su hermano parásito se mudaba con nosotros. Ya no se estaba riendo cuando el propietario puso el aviso de desalojo y su puntaje crediticio bajó 150 puntos. Nunca pensé que mi relación de 4 años con Clara terminaría por culpa de las mentiras de su hermano Miguel, pero a veces la familia muestra su verdadera cara cuando menos lo esperas. Soy Rodrigo, tengo 29 años, y hasta hace un año creía que conocía perfectamente a la mujer con la que planeaba casarme. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Todo comenzó un martes por la noche, cuando Clara llegó a nuestro departamento con esa sonrisa forzada que siempre ponía cuando tenía malas noticias. Yo estaba preparando la cena después de un día agotador en la oficina de contabilidad donde trabajo, cuando la escuché suspirar dramáticamente desde la sala. Era su forma de pedirme atención sin decir directamente lo que pasaba. ¿Qué ocurre?, le pregunté mientras revolvía la pasta. Clara se acercó y se apoyó en la mesada de la cocina, mordiéndose el labio inferior como hacía siempre que estaba nerviosa. Es sobre Miguel, dijo finalmente. Perdió su trabajo otra vez y, bueno, está pasando por un momento muy difícil. Ahí debía haber sabido que venía la manipulación. Miguel, su hermano menor de 25 años, tenía un talento especial para perder trabajos. En los 4 años que llevaba con Clara, había visto a Miguel ser despedido de al menos 6 empleos diferentes. Siempre era culpa del jefe, o de los compañeros envidiosos, o del sistema injusto. Nunca era responsabilidad de Miguel llegar tarde, faltar sin avisar o discutir con supervisores. ¿Y?, le pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. Clara jugó con un mechón de su cabello castaño, evitando mi mirada. Necesita un lugar donde quedarse por unas semanas, solo hasta que consiga algo nuevo. Ya sabes cómo es. No tiene dónde ir. La verdad es que Miguel siempre tenía dónde ir. Sus padres vivían en una casa de 3 habitaciones, a solo 20 minutos de distancia, pero aparentemente dormir en su antigua habitación era humillante para un hombre de 25 años. Prefería ser una carga para su hermana y su novio, antes que tragarse el orgullo y volver con mamá y papá. Clara, ya hemos hablado de esto, le dije, apagando la hornalla y girándome para enfrentarla. La última vez que Miguel se quedó aquí, fueron unas semanas que se convirtieron en 3 meses. Dejó el departamento hecho un desastre, se comió nuestra comida, usó mis cosas sin pedir permiso y nunca contribuyó con un centavo para los gastos. Clara frunció el ceño, adoptando esa expresión defensiva que aparecía cada vez que alguien criticaba a su familia. No seas tan dramático, Rodrigo. No fue tan malo. No tan malo. Así era como Clara minimizaba sistemáticamente el comportamiento de Miguel. Cuando él había usado mi laptop sin permiso y la había llenado de virus descargando películas ilegales, no fue tan malo. Cuando había invitado amigos a nuestro departamento sin avisar y habían hecho una fiesta hasta las 4 de la mañana un miércoles, no fue tan malo. Cuando había tomado prestado mi traje para una entrevista de trabajo y lo había devuelto manchado con salsa, no fue tan malo. Clara, escúchame bien, le dije, tratando de mantener la calma. Si Miguel se muda aquí otra vez, yo me voy. No es una amenaza, es una promesa. Clara me miró como si hubiera dicho algo completamente irracional. ¿En serio? ¿Me harías elegir entre mi hermano y tú? Su voz tenía ese tono de víctima que usaba cuando quería hacerme sentir culpable por poner límites razonables. No te estoy haciendo elegir nada, respondí firmemente. Te estoy diciendo cuáles son mis límites. Este es nuestro espacio, Clara. Pagamos el alquiler a medias, compartimos los gastos, y Miguel no respeta eso. La última vez que estuvo aquí, nuestras facturas de luz y gas se duplicaron porque dejaba todo prendido. Y ni hablar del agua caliente que se terminaba porque se quedaba 1 hora en la ducha. Clara cruzó los brazos y me lanzó una mirada desafiante. Es mi hermano, Rodrigo. La familia es lo más importante. Ahí estaba otra vez esa frase mágica. La familia es lo más importante. Clara la usaba como un escudo cada vez que Miguel metía la pata. Como si el simple hecho de compartir sangre fuera suficiente para justificar cualquier comportamiento irresponsable o abusivo. Y yo soy tu pareja desde hace 4 años, le recordé. ¿Eso no cuenta para nada? Clara se rió, pero no era una risa alegre. Era el tipo de risa que usas cuando crees que alguien está siendo ridículo.
Por favor, no seas tan dramático. Miguel solo necesita ayuda. Es lo que hacen las familias normales. Esa palabra, normales, me dolió más de lo que esperaba, como si mi reticencia a mantener a un adulto funcional me convirtiera en alguien anormal o egoísta, como si establecer límites razonables fuera una falla de carácter. Las familias normales también esperan que los adultos sean responsables de sí mismos. Respondí. Miguel tiene 25 años, Clara. No es un adolescente que necesita que lo cuiden, pero ya sabía que había perdido la batalla antes de empezar. Clara tenía esa mirada decidida que indicaba que su mente estaba hecha. Miguel se mudaría con nosotros, y yo tendría que aceptarlo o ser el villano de la historia. Solo serán unas semanas, insistió Clara. Prometió que esta vez será diferente. Miguel siempre prometía que sería diferente. Y Clara siempre le creía. Esa noche me quedé despierto mirando el techo, escuchando a Clara hablar por teléfono con Miguel en la sala. Sus voces me llegaban como murmullos, pero pude captar fragmentos. Clara le estaba explicando que podía quedarse, pero que tenía que comportarse y respetar las reglas de la casa. Miguel respondía con su típica actitud de víctima, diciendo que entendía que yo no lo quisiera ahí, que sabía que era una molestia, pero que no tenía otra opción. Era una actuación perfecta. Miguel sabía exactamente cómo hacer que Clara sintiera lástima por él, cómo presentarse como el hermano incomprendido que solo necesitaba una oportunidad. Y Clara, con su gran corazón y su punto ciego del tamaño de un camión cuando se trataba de su familia, se lo compraba completamente. Al día siguiente, Miguel apareció en nuestra puerta con 2 maletas y esa sonrisa encantadora que usaba cuando necesitaba algo. Era alto y delgado, con el mismo cabello castaño de Clara, pero más largo y desprolijo. Tenía la habilidad de verse siempre como si acabara de levantarse, sin importar la hora del día. ¡Rodrigo!, exclamó, como si fuéramos viejos amigos que no se veían hace años. Gracias por dejarme quedar, hermano. Te juro que esta vez será diferente. Hermano, Miguel siempre me llamaba así cuando necesitaba algo. El resto del tiempo, apenas me dirigía la palabra. Solo un par de semanas, le dije, cargando una de sus maletas. Y respetamos las reglas de la casa, ¿de acuerdo? Miguel asintió vigorosamente. Por supuesto, por supuesto. Voy a conseguir trabajo pronto y me iré antes de que te des cuenta. Las primeras señales de problemas aparecieron al tercer día. Llegué a casa después del trabajo y encontré la sala convertida en una zona de desastre. Había platos sucios en la mesa de centro, ropa tirada por el sofá y el televisor sintonizado en un volumen que seguramente molestaba a los vecinos. Miguel estaba recostado en el sofá, en ropa interior, jugando videojuegos. ¿Qué tal el día?, le pregunté, tratando de mantener un tono neutral mientras recogía los platos sucios. Aburrido, respondió sin apartar los ojos de la pantalla. Mandé algunos currículums por internet, pero ya sabes cómo es esto. Nadie contrata ya. Esa se convirtió en su respuesta estándar. Siempre mandaba currículums por internet, pero nunca especificaba dónde, para qué puestos o cuántos. Era una actividad tan vaga y general que era imposible de verificar o cuestionar. Para el final de la primera semana, ya estaba claro que las unas semanas de Miguel se extenderían indefinidamente. No solo no había conseguido trabajo, sino que parecía haberse instalado cómodamente en nuestra rutina. Se levantaba al mediodía, se quedaba en pijama hasta la tarde, se comía lo que Clara y yo comprábamos para nuestras cenas y ocupaba el televisor hasta altas horas. Cuando le mencioné esto a Clara, ella me pidió paciencia. Está deprimido por lo del trabajo, explicó. Solo necesita tiempo para recuperarse. Pero Miguel no parecía deprimido cuando se quedaba despierto hasta las 3 de la mañana riéndose a carcajadas con sus videojuegos, o cuando invitaba a amigos sin avisar, o cuando se duchaba cantando a todo pulmón a las 11 de la noche. La gota que colmó el vaso llegó al final de la segunda semana. Volví del trabajo un viernes y encontré a Miguel usando mi computadora personal, que estaba en nuestro dormitorio. Había conectado varios dispositivos USB que no reconocía y tenía abiertas al menos 15 pestañas en el navegador. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté desde la puerta. Miguel se sobresaltó y cerró rápidamente algunas pestañas. Hola Rodrigo, solo estaba, buscando trabajo online. Mi teléfono se quedó sin batería. Mentira. Su teléfono estaba al lado de la computadora, claramente funcionando porque había recibido mensajes mientras hablábamos. Además, reconocí algunas de las páginas que había estado viendo. Sitios de juegos, redes sociales, videos de YouTube. Nada relacionado con búsqueda de empleo. Miguel, mi computadora tiene información personal y de trabajo.
le dije, tratando de mantener la calma. No puedes usarla sin pedir permiso. Miguel se levantó de la silla con una expresión de inocencia ofendida. Perdón, hermano. No pensé que fuera problema. Clara me dijo que podía usar lo que necesitara. Por supuesto que Clara había dicho eso. Para ella, nuestra casa era la casa de Miguel también, y mis pertenencias eran pertenencias compartidas por extensión. Esa noche tuve la conversación más difícil de mi relación con Clara. Le expliqué que Miguel había cruzado una línea, que ya no se trataba solo de tenerlo como huésped, sino de que estaba tomando libertades que no le correspondían. Le dije que había encontrado evidencia de que había estado descargando cosas en mi computadora y que eso me ponía en riesgo tanto personal como profesionalmente. Clara me escuchó con esa expresión que ponía cuando sabía que tenía razón, pero no quería admitirlo. Finalmente suspiró y dijo, «Le voy a hablar». Pero hablar con Miguel era como hablar con una pared que sabía exactamente qué decir para salirse con la suya. Al día siguiente, me pidió disculpas con esa sinceridad actuada que dominaba tan bien, prometió respetar mis cosas y me aseguró que había malentendido las reglas de la casa. «En serio, Rodrigo, no quiero causar problemas entre Clara y tú», me dijo con una expresión preocupada perfectamente creíble. «Si prefieres, puedo buscar otro lugar». Era una manipulación clásica. Me estaba poniendo en la posición de ser el malo que echaba al hermano necesitado de su novia. Si yo decía que sí, que buscara otro lugar, Clara me vería como el novio cruel que no tenía compasión. Si decía que no, que se quedara, estaba dando mi aprobación para que continuara con su comportamiento. «Solo respeta las reglas», le dije finalmente. Miguel sonrió con esa sonrisa que me daba escalofríos. «Por supuesto, hermano, pero las cosas no mejoraron. Si algo, empeoraron». Miguel se volvió más sutil en su falta de respeto, pero más consistente. Usaba mis cosas cuando yo no estaba. Se comía la comida que yo compraba específicamente para mi almuerzo del día siguiente. Dejaba líos que Clara terminaba limpiando, porque está pasando por un momento difícil. Y lo peor de todo, empezó a influir en Clara contra mí. No lo noté al principio, pero gradualmente, Clara comenzó a cambiar su actitud conmigo. Pequeños comentarios que Miguel hacía sobre cómo yo era demasiado estricto o controlador empezaron a hacer eco en las conversaciones que Clara y yo teníamos. Cuando me quejaba del desorden que Miguel dejaba, Clara me decía que estaba siendo obsesivo con la limpieza. Cuando mencionaba que Miguel no contribuía económicamente, Clara me recordaba que yo tenía un trabajo estable y él estaba luchando. La manipulación era tan gradual y sutil que al principio pensé que estaba imaginando cosas. Pero después de 3 semanas con Miguel en casa, Clara había pasado de ser mi compañera solidaria a ser su abogada defensora en cada conflicto. El punto de quiebre llegó un sábado por la mañana. Me levanté temprano para hacer algunas tareas domésticas antes de que Clara despertara, y encontré la cocina en un estado deplorable. Había platos sucios apilados en el fregadero desde la noche anterior, restos de comida en la mesada, y el piso pegajoso por algo que Miguel había derramado y no había limpiado. Pero lo que realmente me enfureció fue descubrir que Miguel había usado mi cafetera cara, un regalo de cumpleaños de Clara del año anterior, y la había dejado llena de granos molidos húmedos que ahora estaban creando moho en el filtro. Subí las escaleras y golpeé la puerta del cuarto de huéspedes donde Miguel se estaba quedando. «Miguel, necesito hablar contigo ahora». La respuesta fue un gruñido incoherente. Esperé 5 minutos y volví a golpear, esta vez más fuerte. «¡Miguel! ¿Qué pasa?», gritó desde adentro, claramente molesto por haber sido despertado a las 9 de la mañana un sábado. «Baja a la cocina. Ahora». 10 minutos después, Miguel bajó en pijama y pantuflas, rascándose la cabeza y bostezando dramáticamente como si hubiera sido víctima de algún tipo de tortura. «Mira esto», le dije, señalando la cocina. «¿Esto te parece aceptable?». Miguel miró alrededor con la expresión de alguien que no veía nada fuera de lo común. «¿Qué? Son solo algunos platos». «No son solo algunos platos, Miguel. Es el desorden que dejaste anoche después de hacer». «¿Qué exactamente?». «Porque yo llegué a casa a las 8 y la cocina estaba limpia». Miguel se encogió de hombros. «Tenía hambre. Me hice algo de comer». «¿Y no se te ocurrió limpiar después?». «Iba a hacerlo por la mañana», dijo con ese tono de víctima que usaba cuando lo confrontaban. «No es para tanto, Rodrigo». En ese momento Clara bajó, envuelta en una bata, con cara de haber sido despertada por nuestras voces. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando entre Miguel y yo. «Tu novio me está gritando por unos platos», dijo Miguel inmediatamente, asegurándose de llegar primero con su versión de los hechos.
No te estoy gritando, respondí, aunque podía sentir que mi voz se había elevado. Te estoy pidiendo que limpies el desastre que hiciste. Clara suspiró y caminó hacia el fregadero. Yo lo limpio. No es para tanto. No, Clara, dije, bloqueándole el paso. No lo vas a limpiar tú. Miguel hizo el desastre. Miguel lo limpia. ¿En serio? Clara me miró como si estuviera siendo completamente irracional. ¿Vas a hacer un drama por esto? Y ahí fue cuando me di cuenta de lo que había pasado. En las 3 semanas que Miguel había estado viviendo con nosotros, había logrado convencer a Clara de que yo era el problema, que mis expectativas razonables de limpieza y respeto eran dramas y obsesiones, que su comportamiento irresponsable era simplemente no es para tanto. ¿Sabes qué, Clara?, dije, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Tienes razón. No es para tanto. Nada de esto es para tanto. Miguel puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera, puede usar mis cosas, puede dejar la casa hecha un desastre, puede vivir gratis a costa nuestra. No es para tanto. Clara frunció el ceño, confundida por mi cambio de tono. ¿Estás siendo sarcástico? Para nada, respondí. Estoy siendo completamente sincero. Miguel puede hacer lo que quiera. Yo simplemente no voy a estar aquí para verlo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Clara, pero creo que ya sabía la respuesta. Quiero decir que me voy, Clara. Hoy. Te dije que si Miguel se mudaba aquí, yo me iría. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel parecía incómodo por primera vez desde que había llegado, probablemente dándose cuenta de que su presencia había causado exactamente lo que había estado tratando de evitar, que Clara tuviera que elegir entre nosotros. No puedes irte por algo así de estúpido, dijo Clara finalmente, pero había una nota de pánico en su voz. No me voy por los platos sucios, Clara, expliqué. Me voy porque en las últimas 3 semanas has elegido defender a Miguel en cada conflicto, justificar su comportamiento irresponsable y tratarme como si fuera un monstruo por tener estándares básicos de convivencia. Eso no es cierto, protestó Clara, pero su voz sonaba menos segura. ¿No? Cuando Miguel usó mi computadora sin permiso, tú dijiste que había sido un malentendido. Cuando invita gente sin avisar, tú dices que solo está socializando. Cuando no limpia después de sí mismo, tú lo haces por él. Cuando yo me quejo de cualquiera de estas cosas, soy yo el que está siendo dramático. Clara abrió la boca para responder, pero no salió nada, porque sabía que tenía razón. Mira, Clara, continué. Entiendo que Miguel es tu hermano y que lo amas. Pero yo también te amo a ti y esperaba que eso significara algo. Esperaba que respetaras mi opinión, que me apoyaras cuando algo me molestaba, que me vieras como tu compañero en lugar de como un obstáculo para ayudar a tu familia. Rodrigo, Clara comenzó, pero la interrumpí. Ya tomé mi decisión. Voy a empacar mis cosas y me voy a quedar en casa de mi hermano hasta que encuentre mi propio departamento. Miguel, que había estado callado durante todo el intercambio, finalmente habló. Oye, Rodrigo, no tienes que irte por mí. Puedo encontrar otro lugar. Era demasiado poco y demasiado tarde. No se trata solo de ti, Miguel, le dije. Se trata de toda la dinámica que se ha creado aquí. Subí al dormitorio y comencé a empacar. Clara me siguió, tratando de convencerme de que me quedara, prometiendo que las cosas cambiarían, que hablaría con Miguel, que establecería mejores límites. Pero había escuchado esas promesas antes, y sabía que Clara no tenía la capacidad emocional de poner límites firmes con su hermano. Mientras empacaba, encontré varios de mis objetos personales en lugares donde no los había dejado. Mi cargador de teléfono estaba en el cuarto de huéspedes. Mis auriculares estaban en la sala. Mi libro de contabilidad estaba en la cocina con manchas de café. Pequeñas invasiones que Miguel había estado haciendo sistemáticamente, tratando mis pertenencias como si fueran suyas. ¿Esto es lo que realmente quieres?, me preguntó Clara mientras yo cerraba mi última maleta. Lo que realmente quiero, respondí, es una compañera que me valore lo suficiente como para no permitir que su familia me falte el respeto en mi propia casa, pero parece que eso es mucho pedir. Me fui esa misma tarde. Clara lloró, me pidió que reconsiderara. Prometió que Miguel se iría en una semana, pero yo sabía que era otra promesa vacía. Miguel no se iría en una semana, o en un mes, o probablemente nunca, mientras Clara continuara facilitando su comportamiento. Mi hermano David me recibió sin preguntas en su departamento de 2 habitaciones. Era arquitecto, 3 años mayor que yo,
y había pasado por su propio drama familiar cuando se divorció 2 años atrás. Entendía lo que significaba necesitar espacio para procesar una relación que había salido mal. ¿Quieres hablar de ello?, me preguntó esa primera noche, mientras compartíamos una pizza en su sala. Clara eligió a su hermano parásito por encima de mí, le dije simplemente. David asintió. La familia puede ser complicada, pero una buena pareja debería poder navegar eso sin hacerte sentir como el villano. Durante las siguientes semanas, Clara me llamó constantemente. Al principio fueron llamadas emocionales, rogándome que volviera, prometiendo que las cosas serían diferentes. Cuando eso no funcionó, las llamadas se volvieron más acusatorias. Le estaba dando un ultimátum injusto, estaba siendo inmaduro, estaba abandonándola cuando ella más me necesitaba. ¿Cómo puedes hacerme esto?, me gritó durante una de nuestras conversaciones telefónicas más tensas. Estás destruyendo nuestra relación por algo tan estúpido. Yo no estoy destruyendo nuestra relación, Clara, respondí calmadamente. Ya estaba destruida. Solo tardé más de lo que debería en darme cuenta. Miguel va a conseguir trabajo pronto, insistió. Se va a ir, Clara. Han pasado 4 semanas desde que Miguel perdió su último trabajo. En ese tiempo, ¿cuántas entrevistas ha tenido? Silencio. ¿Cuántas aplicaciones de trabajo has visto que complete? Más silencio. ¿Ha hecho algo, cualquier cosa, que sugiera que está seriamente buscando trabajo? Está pasando por una depresión, murmuró Clara, pero su voz carecía de convicción. Clara, Miguel no está deprimido, está cómodo. ¿Por qué buscaría trabajo cuando tiene casa gratis, comida gratis, servicios gratis y una hermana que limpia después de él y lo defiende de cualquier crítica? Esa llamada terminó con Clara colgándome, pero fueron las últimas palabras que necesitaba decir. Clara sabía que tenía razón, pero no estaba dispuesta a admitirlo porque significaría confrontar años de haber facilitado el comportamiento irresponsable de Miguel. Pasaron 2 meses. Encontré mi propio departamento de una habitación en un complejo pequeño pero limpio a 15 minutos de mi trabajo. Era más pequeño de lo que había compartido con Clara, pero era mío. Nadie usaba mis cosas sin permiso. Nadie dejaba desorden que yo tenía que limpiar. Nadie invitaba gente sin consultar conmigo. La tranquilidad era adictiva. Durante este tiempo, Clara siguió enviándome mensajes esporádicos. Primero fueron intentos de reconciliación, luego actualizaciones sobre cómo Miguel realmente estaba buscando trabajo esta vez, luego quejas sobre cómo las cosas se habían vuelto difíciles económicamente. Ese último detalle me llamó la atención. Clara tenía un trabajo decente como gerente de oficina en una empresa de seguros. No ganaba tanto como yo, pero debería haber sido suficiente para mantener el departamento que habíamos compartido, especialmente si Miguel estaba contribuyendo económicamente, como supuestamente estaba planeando hacer. La verdad llegó de una fuente inesperada. Mi excompañero de trabajo, Carlos, cuya novia era amiga de Clara desde la universidad. Carlos me encontró en el gimnasio una tarde y me mencionó casualmente que había escuchado que Clara estaba teniendo problemas para llegar a fin de mes. ¿Problemas cómo?, le pregunté, tratando de sonar desinteresado. Parece que se atrasó con el alquiler el mes pasado, dijo Carlos mientras ajustaba las pesas. Y algo sobre las facturas de servicios. Mi novia dice que Clara ha estado pidiendo prestado dinero a varios amigos. Esa información me dio una perspectiva completamente nueva sobre los mensajes recientes de Clara. No eran solo intentos de reconciliación, eran señales de que las consecuencias de mantener a Miguel finalmente la estaban alcanzando. Esa noche, decidí hacer algo que sabía que era un poco cruel pero necesario para mi propia paz mental. Conduje hasta nuestro antiguo edificio de departamentos. No tenía intención de subir o confrontar a Clara, solo quería ver si había alguna evidencia visible de los problemas financieros que Carlos había mencionado. Lo que encontré superó mis expectativas. Pegado en la puerta principal del edificio, había un aviso del administrador de la propiedad. Era una lista de inquilinos que tenían pagos atrasados y que tenían hasta el final del mes para ponerse al día o enfrentar procedimientos de desalojo. El nombre de Clara estaba en la lista. Sentí una mezcla compleja de emociones viendo ese aviso. Por un lado, me dolía ver a Clara en esa situación. La había amado genuinamente durante 4 años, y saber que estaba luchando financieramente no me daba alegría. Por otro lado,
Había una sensación de validación amarga. Todas mis advertencias sobre Miguel siendo una carga financiera habían resultado ser proféticas. Mientras estaba parado ahí leyendo el aviso, escuché voces familiares acercándose por el pasillo del edificio. Rápidamente me alejé de la puerta y me escondí detrás de una columna en el lobby. Clara y Miguel salieron del elevador, claramente en medio de una discusión acalorada. «No entiendes la presión que estoy viviendo», estaba diciendo Clara, su voz tensa y cansada. «El propietario me llamó 3 veces esta semana. Ya te dije que voy a conseguir el dinero», respondió Miguel con esa misma actitud defensiva que recordaba tan bien. «¿De dónde, Miguel? ¿De dónde vas a conseguir $800 antes del viernes? Estoy esperando que me confirmen para un trabajo. Te dije que tuviera una entrevista excelente la semana pasada. Mentira». Reconocí el tono inmediatamente. Era la misma voz que Miguel usaba cuando inventaba excusas sobre por qué no había limpiado la cocina o por qué había usado mis cosas sin permiso. «Miguel, han sido 4 meses», dijo Clara, y pude escuchar la frustración y el agotamiento en su voz. 4 meses desde que perdiste tu último trabajo, y en todo este tiempo no has contribuido con un centavo. Mis ahorros se acabaron. Mis tarjetas de crédito están al límite. No sé qué más hacer. Oye, yo no te pedí que Rodrigo se fuera, respondió Miguel, y me sorprendió escuchar mi nombre. Si él hubiera sido más comprensivo, todavía estarías recibiendo ayuda con el alquiler. La audacia de esa declaración me dejó sin aliento. Miguel estaba culpándome por la situación financiera de Clara, como si mi negativa a mantenerlo fuera la causa de sus problemas, en lugar de consecuencia de su propia irresponsabilidad. Rodrigo se fue porque tú no respetabas su espacio, dijo Clara, y me sorprendió escucharla defenderme, aunque fuera débilmente. Rodrigo se fue porque es un controlador obsesivo, replicó Miguel. Buenos riddance, si me preguntas. No te estoy preguntando, gritó Clara, y su voz resonó en el lobby. Te estoy diciendo que necesito que consigas trabajo ahora o que te vayas. Hubo un momento de silencio, y luego Miguel habló con esa voz manipulativa que conocía tan bien. Clara, sabes que no puedo irme ahora. No tengo a dónde ir. Puedes ir con mamá y papá. Ya sabes cómo son ellos. Nunca me van a dejar tranquilo. Aquí contigo es diferente. Tú me entiendes. Miguel, si no consigues trabajo esta semana, no vamos a tener casa ninguno de los dos. El propietario ya inició el proceso de desalojo. Escuché pasos acercándose a la puerta principal, así que me alejé rápidamente y caminé hacia mi auto. Mientras conducía a casa, procesé lo que había escuchado. Clara estaba exactamente en la situación que yo había predicho. Miguel no había conseguido trabajo, no había contribuido económicamente, y sus gastos adicionales habían llevado a Clara al punto del desalojo. Peor aún, Miguel seguía manipulándola, haciéndola sentir culpable por considerar echarlo, y culpándome a mí por irme cuando él había hecho la vida imposible. Esa noche recibí un mensaje de texto de Clara. Era largo y desesperado, explicando que había cometido un error, que debería haber puesto límites con Miguel desde el principio, que me extrañaba y quería que volviéramos a intentarlo. Rodrigo, tienes razón sobre Miguel, decía el mensaje. Debería haberte escuchado desde el principio. ¿Podemos hablar? Hay cosas que necesito decirte. Leí el mensaje 3 veces antes de responder. Una parte de mí sintió lástima por Clara. Otra parte estaba tentada a decir, te lo dije. Pero la parte más grande de mí, la parte que había crecido durante estos meses de vivir independientemente, sabía que este mensaje no era realmente sobre reconocer sus errores o querer una relación más saludable. Era sobre necesitar ayuda financiera. Clara, respondí finalmente, me alegra que te hayas dado cuenta de que Miguel es un problema. Pero eso no cambia el hecho de que durante meses me hiciste sentir como el villano por señalar comportamientos obviamente irresponsables. Una relación no puede funcionar cuando una persona constantemente invalida las preocupaciones legítimas de la otra. Su respuesta llegó inmediatamente. Pero podemos trabajar en eso. He aprendido mi lección. ¿Has aprendido tu lección? ¿O estás desesperada porque te están por desalojar? Un largo silencio. Luego, ¿cómo sabes lo del desalojo? Porque es exactamente lo que te dije que pasaría, Clara. Miguel nunca tuvo intención de conseguir trabajo mientras tuviera a alguien que lo mantuviera. Y tú nunca tuviste intención de poner límites reales mientras pudieras evitar el conflicto. Estoy tratando de ponerle límites ahora, escribió.
Estás tratando de ponerle límites ahora porque no te queda otra opción. No porque hayas reconocido genuinamente que su comportamiento era inaceptable. No hubo respuesta a ese mensaje. 2 semanas después, Carlos me informó que Clara se había mudado de vuelta con sus padres después de ser desalojada. Aparentemente, Miguel también había ido con ella, lo que había causado tensión considerable en la casa familiar. Mi novia dice que los padres de Clara no estaban contentos de tener que tomar a Miguel otra vez, me contó Carlos. Aparentemente, han estado manteniendo esa situación durante años y pensaron que finalmente se había independizado cuando se mudó contigo. La ironía era perfecta. Clara había insistido tanto en que Miguel necesitaba ayuda familiar, y ahora toda la familia estaba pagando el precio de su incapacidad para establecer límites. Un mes después recibí el último mensaje de Clara. Era corto y contenía información que me sorprendió genuinamente. Rodrigo, quería que supieras que Miguel finalmente consiguió trabajo. Está trabajando en construcción con el tío Roberto. También quería disculparme por cómo manejé las cosas. Tenías razón sobre todo. Respondí con un simple, me alegra saber que Miguel está trabajando. Espero que las cosas mejoren para ti. No mencioné que era curioso cómo Miguel había conseguido trabajo tan rápidamente una vez que se quedó sin opciones de gente que lo mantuviera. No mencioné que su nueva ética de trabajo probablemente desaparecería tan pronto como encontrara otra fuente de apoyo gratuito. Lo que sí hice fue bloquear el número de Clara después de enviar ese mensaje. No por crueldad, sino por autopreservación. Había aprendido que las personas como Clara y Miguel siempre vuelven cuando necesitan algo, y yo había invertido demasiado tiempo y energía emocional en una situación que nunca iba a cambiar fundamentalmente. 6 meses después, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo. Mi departamento estaba organizado exactamente como me gustaba. Mi rutina no era interrumpida por huéspedes no deseados o dramas familiares ajenos. Mis pertenencias permanecían donde las dejaba. Mis facturas de servicios eran predecibles y razonables. Había comenzado a salir casualmente con algunas mujeres, sin nada serio, pero disfrutando la libertad de conocer gente nueva, sin la complicación de relaciones familiares disfuncionales preexistentes. Una tarde, mientras hacía compras en el supermercado, vi a Clara en el pasillo de productos lácteos. Se veía cansada y más delgada de lo que recordaba. Nuestras miradas se encontraron por un momento, y ella me saludó con una sonrisa incómoda. «Rodrigo», dijo acercándose, «¿cómo estás?» «Bien, gracias», respondí cordialmente. «¿Y tú?» «Bien, bien. Conseguí mi propio departamento otra vez el mes pasado, más pequeño que el anterior, pero es mío». «Me alegra escuchar eso». Hubo un silencio incómodo antes de que Clara hablara otra vez. «Miguel todavía está trabajando, ha estado, más responsable últimamente». Asentí, pero no respondí. No era mi problema si Miguel había encontrado trabajo o si Clara había finalmente aprendido a poner límites. Esas eran batallas que ella tendría que pelear sola. «Bueno», dijo Clara finalmente, «me alegra verte. Te ves bien, tú también». Mentí educadamente. Nos despedimos y seguimos con nuestras compras. No sentí tristeza, ni nostalgia, ni arrepentimiento. Solo una sensación tranquila de cierre. Esa noche, mientras cenaba en mi departamento silencioso y ordenado, reflexioné sobre toda la experiencia. Había aprendido lecciones valiosas sobre límites, sobre reconocer señales de alarma y sobre la importancia de una pareja que realmente te apoye, en lugar de solo decir que lo hace. Pero la lección más importante era sobre el valor de irme cuando algo no funcionaba, en lugar de quedarme esperando que cambiara. Clara había necesitado llegar al punto de casi perder su casa para finalmente confrontar el comportamiento de Miguel. Yo había necesitado irme completamente para darme cuenta de cuánto estrés y resentimiento había estado cargando. A veces la mejor venganza no es hacer algo dramático o malicioso. A veces la mejor venganza es simplemente remover tu apoyo y dejar que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus decisiones. Clara había elegido facilitar el comportamiento irresponsable de Miguel por encima de mantener una relación saludable conmigo. Miguel había elegido ser un parásito en lugar de ser un adulto funcional. Las consecuencias de esas decisiones habían sido exactamente las que yo había predicho: inestabilidad financiera, estrés, conflicto familiar y pérdida de relaciones importantes. Yo no había tenido que hacer nada para que eso pasara. Solo tuve que dejar de ser el salvavidas que les permitía evitar enfrentar la realidad de sus decisiones. Ahora, un año después,
Podía ver claramente que irme había sido la mejor decisión posible. No solo para mí, sino probablemente para Clara también. Si me hubiera quedado, ella nunca habría tenido que confrontar genuinamente el problema de Miguel. Habría seguido dependiendo de mi apoyo financiero y emocional para mantener una situación insostenible. Al irme, la había forzado a lidiar con las consecuencias reales de sus decisiones. Y aunque esas consecuencias habían sido dolorosas, finalmente habían resultado en cambios que probablemente no habrían pasado de otra manera. Miguel tenía trabajo. Clara había aprendido, esperaba, sobre la importancia de los límites, y yo había encontrado paz en una vida donde mis necesidades y límites eran respetados. No todos los finales felices involucran reconciliación. A veces el final más feliz es cuando cada persona aprende a manejar sus propios problemas sin dañar a otros en el proceso. Y mientras tanto, yo seguía viviendo en mi departamento tranquilo, comiendo mi propia comida, usando mis propias cosas y durmiendo en una casa donde el único adulto irresponsable del que tenía que preocuparme era yo mismo. Era una venganza silenciosa pero completa. Vivir mejor sin ellos de lo que había vivido con ellos. La verdadera justicia no siempre llega con tambores y fanfarrias. A veces llega en la forma de facturas que no puedes pagar, desalojos que no puedes evitar, y la realización de que las personas que pensabas que te iban a apoyar incondicionalmente han decidido que su paz mental vale más que tu drama. Clara había aprendido esa lección de la manera más difícil posible. Y francamente, después de todo lo que había pasado, no podía sentir mucha lástima por ella. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.